¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Somos el Combo que conduzco junto a mi colega Sonny Figueroa. Esta noche llegamos al programa número 31. Recuérdense que en Somos el Combo hacemos análisis, entrevistamos y presentamos investigaciones sobre abusos de poder, sobre corrupción que involucran a empresarios, a políticos y a personas vinculadas al poder. Esta noche vamos a realizar nuestra segunda entrevista a un binomio presidencial. Nos acompañan aquí en el estudio de Más TV el licenciado Edmund Mulet, candidato presidencial del Partido Cabal, y Max Santa Cruz, candidato a la vicepresidencia. Para hacerles un poquito de remembranza, el licenciado Mulet fue diputado al Congreso de la República, expresidente de ese organismo también, embajador de Guatemala en Estados Unidos y exdirector de la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización en Haití. El licenciado Max Santa Cruz, exsecretario o cónsul de Guatemala en Miami. Así es. Y exsecretario privado del vicepresidente Eduardo Stein, ¿sí? Recuerden, pueden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales que les van a aparecer ahí en pantalla, Marvin del CID y Sonny Figueroa, y también les van a aparecer las redes sociales de ambos candidatos, @Edmund Mulet, así todo, y @Max Santa Cruz 68, ahí en pantalla también. Buenas noches, bienvenidos ambos. La primera pregunta es, ¿por qué deciden ustedes ser candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia respectivamente? Perdón, esta no es mi primera vez, o sea, yo ya fui candidato en el 2019 y ahora pues retomamos ese esfuerzo porque el propósito que nos habíamos impuesto, que era de participar para cambiar el rumbo del país, no se pudo cumplir. Y vemos cómo el proceso de degradación nacional va muy acelerado y eso nos obliga de nuevo a participar. Y es cuando yo le pido pues a Max que me acompañe pues en esta aventura. Es realmente una aventura, porque aquí nos estamos enfrentando a factores de poder, a la mano peluda, a grupos y sectores que no les interesa que la cosa cambie. La situación actual le conviene a muchos grupos y sectores en Guatemala. Entonces, por eso digo yo que es una aventura de participar en este proceso electoral. Pero lo estamos haciendo ahí con mucho entusiasmo, mucha alegría, con una retroalimentación muy positiva también de la gente. De 340 municipios, al día de hoy tenemos 303 candidatos a alcaldes ya confirmados. Espero que para finales de marzo lleguemos a 308, tal vez 310. Aparte del partido oficial, pero por otros mecanismos, no hay ninguna otra organización política que tenga la estructura y organización que nosotros tenemos. O sea que nos compele, nos motiva la situación terrible del país y que tenemos todos que participar y cambiarle el rumbo a este cuento, si no, lo vamos a perder. Claro, ¿en tu caso, Max? En mi caso, sí es mi primera vez y por supuesto muy honrado de la invitación del doctor Mulet para poder acompañarlo en este binomio, en este proyecto de transformación del país. Incluso también para pasar un poco del análisis, de la crítica, de lo que a veces hacemos quienes hemos estado del otro lado de la historia, a poder pasar un poco también a la acción y a la propuesta. Creemos que las tuberías o las sillas no quedan vacías en política, siempre son ocupadas por quien al rato tiene menos que ofrecer o con menos que comprometerse, y es el momento de volver a regresar al qué hacer de la importancia del Estado de una manera seria, responsable, y encontré en la propuesta o en la invitación de Edmund Mulet esa posibilidad para poder pasar de ese análisis a la acción. En términos generales, ¿qué le ofrece el Partido Cabal a Guatemala? Más allá de sus propuestas en conjunto, ¿qué le ofrece el Partido a Guatemala? Una transformación, la transformación del Estado, la transformación económica, la transformación social, poner el Estado y el gobierno de nuevo al servicio de la gente, porque el Estado y el gobierno, los gobiernos, ya no están cumpliendo con su función primigenia, incluso establecida en la Constitución de la República, ya no están al servicio de la gente. Le han dado la espalda a la gente, están al servicio de grupos, de personas, de la vieja política, están al servicio de ellos mismos. Entonces lo importante es de nuevo poner esto al servicio de la gente como debe ser. Vamos a hacer lo correcto. Ok. Max. Yo agregaría que es importante decir que la gente tiene la posibilidad de encontrar en este proyecto de transformación una propuesta seria. Hemos estado en medio
de los extremos ideológicos durante los últimos años que nos han arrinconado en canales que no tienen sentido, o hemos encontrado en procesos electorales pasados, pero también ahora eventualmente un escenario de populismo que tampoco ayuda a la generación de confianza del ciudadano, que se ha decepcionado muchísimas veces por no encontrar propuestas serias ni personas que encabecen proyectos con seriedad. Esa es parte de las características que se buscan dentro del proyecto de transformación de Cabal, encontrar esos espacios de seriedad y de propuesta que la gente pueda identificar. Antes de que Sonny pregunte, porque ahorita va a preguntar algo Sonny, así en breve, ¿por qué se llama Partido Cabal? Porque mucha gente lo pregunta. Bueno, Cabal no es un acrónimo, no son siglas de nada. Mucha gente me pregunta qué significa el centro de acción. Nada, Cabal es Cabal. La expresión cotidiana del guatemalteco. Cabal es recto, transparente, honesto, vertical. Eso es Cabal. Okay. Bien. Bueno, en primer lugar, buenas noches. Buenas noches, Marvin. Buenas noches, Sonny. Ya que estamos hablando, digamos, como el partido, antes de entrar como a temas muy puntuales, ¿verdad? Hablar sobre algunos aspectos, tal vez no de forma de lleno, pero sí que nos expliquen sobre algunas cosas. Quisiera saber cómo se financia el Partido Cabal. O sea, ¿quiénes son sus financistas? ¿Cuándo se empieza a crear el Partido Cabal, tomando en cuenta, licenciado Mulet, que usted formaba parte de Humanista? Entonces es como que, bueno, ¿en qué momento decide? ¿Me voy de Humanista, se va a Cabal? Y, bueno, ¿quiénes son los financistas de ese partido? Bueno, dentro de ese proceso, en efecto, yo participé en la última elección con ese partido político. Llevamos a 6 diputados al Congreso de la República. Lamentablemente, el día de la toma de posesión, 4 de esos 6 diputados cayeron en la trampa de la vieja política. Ahí, en la práctica de la vieja política, se dieron cuenta que eran diputados, que el voto valía, empezaron a ofrecer su voto a cambio de dinero, estuvieron involucrados en actos de corrupción tremendos, pues, dentro del Congreso y muchas otras actividades irregulares. Entonces no me quedó más remedio que renunciar de ese partido político, porque no estamos en política para eso, pues. Y esa gente no entendió, no comprendió, no estuvo a la altura en las circunstancias de lo que la gente, sobre todo en estos momentos, espera de los dirigentes políticos. Y conmigo renunció una gran cantidad de afiliados y dirigentes de ese partido, y empezamos hace ya un poquito más de 3 años a organizar el partido político Cabal. No ha sido fácil y dependemos mucho de un enorme ejército de voluntarios a nivel nacional, de miles y miles y miles de voluntarios a nivel municipal, a nivel departamental. Cada secretario municipal, cada secretario departamental con su equipo son los que financian las actividades de cada uno de los diferentes estamentos, diferentes niveles. Cuando yo voy a una reunión, por ejemplo, ellos son los que organizan y ellos sufragan los gastos de esa reunión. O sea que es una dispersión, pues, en el tema de recursos, una manera muy eficiente de emplear el dinero para una campaña electoral. Ya se acerca la campaña electoral y ahí vamos a necesitar recursos para otro tipo para publicidad, para pautas y todo, y estamos en búsqueda de eso. Hasta el momento son los miembros del Comité Ejecutivo Nacional los que han estado sufragando esto. Yo apoyo un poquito, cada quien apoya un poco, pero no hay ahí ningún gran financista, no hay ahí ninguna figura que pueda decir que es el que controla o domina o que es dueño del partido. Hemos sido muy, muy cuidadosos en ese sentido. Otro aspecto que hay que decirlo, que hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado, y más de algunos se nos coló por ahí, pero menos mal los hemos podido ya extirpar, gente vinculada al narcotráfico. Es un tema muy preocupante. El narcotráfico está metido en los partidos políticos, en las municipalidades, en el Congreso. ¿Se han acercado a ustedes entonces? Sí, sí. Yo, por ejemplo, cuento una historia impresionante. Hace 2 años me vino a ver un alcalde de un municipio del Petén, yo muy impresionado con él. Ganó su primera elección en el 2019 y me cuenta todo lo que está haciendo en su municipio. Impresionante. Con el apoyo que le están dando para combatir la desnutrición crónica y aguda. Se rebajaron los sueldos. El alcalde gana el salario mínimo, no cobran dietas en el consejo municipal, están pagando maestros y están digitalizando el municipio. Realmente impresionante. Yo creí que el señor iba a empezar a levitar. Para mí era un santo lo que estaba haciendo, iba a empezar a levitar y que iba a bajar un halo del cielo. Yo muy impresionado con el trabajo que estaba haciendo el alcalde ahí, joven. Entonces yo, señor alcalde, espero que sigamos platicando. Yo muy interesado en crear una relación ahí de política con él. Y al no más salir viene mi asistente y me dice, mire el que se acaba de ir. Hace 2 años capturado con estas avionetas llenas de cocaína.
Entonces, a veces la gente se disfraza de una serie de cosas, pero rasca uno un poco, y por eso hay que tener mucho cuidado. Y en ese sentido también hemos sido muy cuidadosos, porque es un tema que ya, además de la corrupción, el tema del narcotráfico es algo que está jalando a Guatemala. Claro, a una enraizado. situación de conflictividad. Claro, y ahí mencionaba un tema muy importante, licenciado, que es el tema de la corrupción. Digamos que después de la salida de la CICIG, se prometió en Guatemala continuar una lucha contra la corrupción. Alejandro Yamatei anunciaba en su discurso de toma de posesión la creación de la Comisión Presidencial contra la Corrupción, que cuesta más de 600,000 quetzales mensuales al Estado de Guatemala, y de que, siendo honestos, no tiene resultados positivos, ¿verdad? Pareciera Cero. ¿Qué piensa usted de la Comisión Presidencial contra la Corrupción? Bueno, los dos. ¿Y cuál es el plan de, dado caso, llegar a la presidencia y la vicepresidencia, el combate contra la corrupción? Vicepresidente, tal vez. Bueno, yo decir que realmente lo que acabas de afirmar es así, es una realidad que llora sangre en un país que está buscando ver cómo retoma el camino del fortalecimiento del sector justicia. No podemos hablar, ni siquiera pensar o proponer temas irresponsablemente como la pena de muerte si no sabemos ni siquiera que la certeza de la ley en Guatemala sea aplicable para todos por los principios en los cuales debe regir un marco legal. Ese tipo de incertidumbre no puede darse, y sin duda una comisión de esta que fue hecha un poco a dedo y un poco en la comodidad de un discurso político, sin ninguna voluntad política para poder realmente trascender a lo que el país necesita y demanda, pues llega a ser más de un discurso que está contenido o de un plan de gobierno sin sentido, o sencillamente en la venta de un candidato presidente que después llega al poder y que se olvida esto. Yo creo que es importante que el guatemalteco empiece a recuperar la confianza en las instituciones, hoy en día con bastantes dudas, porque hemos incluso sobrepasado procesos de permanencia casi ad eternum de algunos organismos del Estado sin los relevos que contempla la ley, y tenemos también las dudas sobre la aplicación de la ley y la justicia, y cada vez más lejos una justicia independiente. Creo que a eso, más allá de las responsabilidades que correspondan a un ejecutivo, que no puede trasladarse a un organismo judicial o un organismo legislativo, es generar sí un ámbito de responsabilidad y poder hacer todo lo posible en lo que está en concierne a un gobierno desde la presidencia y vicepresidencia, apoyar esas iniciativas que tienen que ver con la justicia pronta, la justicia independiente que el guatemalteco pide. Una entidad que haga el seguimiento, que observe, que monitoree, que audite la función pública para denunciar cualquier acto de corrupción es muy importante. Para que le caiga la viga a cualquiera que se desvíe en esos temas, pero que sea una comisión independiente, que no sea nombrada por el presidente de la República, que no sea realmente una entidad complaciente con el gobierno, cualquiera el que sea. Que sea una entidad totalmente independiente, donde tienen que estar representados diversos sectores de la sociedad guatemalteca, representativos y muy comprometidos en esa lucha contra la corrupción. O sea que ustedes disolverían la comisión que está ahorita de ganar la presidencia. Total, no sirve para nada. Okay. No sirve para nada. Se gastan millones al año y no hacen nada. No hay un solo caso. En 3 años, un solo caso que esta Comisión Presidencial contra la Corrupción haya iniciado una denuncia o una acción penal, y cuando sabemos que los niveles de corrupción son inconmensurables, pues, y esto no han hecho absolutamente. Aquí no hay corrupción, aquí no está pasando nada. Esa comisión está ahí solo como una pantalla para esconder muchas otras cosas. Ok, bueno, cambiando un poquito de tema, ¿a cuánto asciende su patrimonio? ¿A cuánto asciende tu patrimonio? Así en breve. Pues tendría yo que... Yo siento que es la matemática. En la declaración patrimonial, que cuando uno asume un cargo, uno tiene que hacer esa declaración patrimonial. Yo estoy convencido que esa declaración patrimonial tiene que ser pública, porque es la única forma de ganar la confianza de los ciudadanos. Y es una obligación, creo yo, que a cualquier nivel, un síndico, un concejal, un alcalde, un diputado, un presidente, incluso nombramientos de ministros y todo, hagan pública su declaración patrimonial. Porque entonces hay ese nivel de confianza que tenemos que ir recobrando. Ahora usted me pregunta cuánto es, pues tendría que ser un inventario, porque esa declaración patrimonial hay que poner, identificar cada uno de los libros que uno tiene y ponerle un valor a cada uno de los libros. Yo tengo 30,000 libros, entonces tendría yo pues que irlos a identificar. Pues yo diría que en quetzales
sería un 1.5 millones de quetzales. ¿En todo su patrimonio? Sí. ¿Entre propiedades, viviendas? Es que yo no tengo propiedades. Yo tengo una casita, en mi único patrimonio patrimonial de bien inmueble es mi casita, un ranchito que tengo en Atitlán. Y de ahí no tengo bodegas, no tengo acciones, no tengo fideicomisos, no tengo apartamentos, no tengo nada, más que eso, mi vehículo y objetos de la casa, pues ahí de libros y muebles, etcétera, que es lo normal. En mi caso, yo presenté mi última declaración de probidad, si no estoy mal, de haber sido en el 2016 posiblemente. Ya no recuerdo el monto. En ese entonces de haber sido cerca de 2 millones y pico de quetzales en ese entonces, pero tendría que ser la matemática nuevamente, porque en ese entonces hablaba del patrimonio personal. Mi papá falleció en junio del 2021 y a partir de ese entonces, lógicamente, se incorpora a mi patrimonio personal también un patrimonio familiar heredado que dividimos en una sociedad entre mi hermano con un 33%, mis hijos con un 16.5% cada uno y yo con un 33% restante. Y que más que todo consistía en un cúmulo de inversiones, sobre todo en algunas empresas de prestación de servicios, y una propiedad que sí está en la zona 1, que está al lado del Congreso de la República precisamente, es fácilmente identificable, la parte que hace falta para completar el rompecabezas del Congreso, y que era patrimonio de la casa de mis bisabuelos y que fue heredado a mi papá hace 40 y tantos años. ¿Qué valor tendrá esa propiedad? Habría que sacar un nuevo... En total, más o menos, ¿a cuánto se Yo tendría? te diría que ahorita tal vez podría ser, sin dar un número exacto y sin arriesgarme, pero ojalá que fuera eso, y si me quedo corto, qué bueno, pero que esté alrededor de 2 millones y medio, 3 millones tal vez, me arriesgo, puede ser que sea menos, pero podría estar ahí, como les digo, sin tener la matemática actualizada de mi última declaración de probidad que está en manos de la Contraloría General de Cuentas. Rápidamente, hay un tema que lo hemos hablado con muchos colegas, que la ley de probidad tiene un candado en el artículo 21, que las declaraciones de probidad únicamente se pueden hacer públicas por orden de juez o a voluntad de... Sí. Así, en breve, ¿ustedes están dispuestos a dar copia de su declaración de probidad si llegan a ganar la presidencia y vicepresidencia? Ipso facto. Yo pienso que sí, y hay que darlo con responsabilidad a la gente que pueda, con responsabilidad también, hacer uso de la misma. Ok. Por supuesto. Sí, es que eso es muy interesante porque al final... Y perdón, y hablo de esto no por un tema de esconder Pero, algún tipo de información, sino sencillamente por los mismos niveles de inseguridad que este país tiene. Les digo, en lo personal, y comento esto, mi papá fue víctima de un secuestro en el año 98 sin tener enormes propiedades en una finca que después se vendió, y parte de esa información viene de lo que la gente considera que uno tiene como patrimonio personal. Aquí a veces dar una información en ese sentido, más allá de esconder, que hay quienes sí tienen razones para esconder lo que han tenido o lo que tienen o que por ahí no han habido bien, pues hay otras razones de poner en el ojo público a la familia, a los intereses personales, que no solo en mi caso son individuales, sino que también son compartidos, en este caso con mi hermano, que también lo pondría a él en una situación de incomodidad. Pero, como lo digo, de manera responsable, a quien lógicamente pueda tener una buena administración de dicha información, no veo por qué no. Claro, sí, porque al final eso digamos que es una forma de medir, de decir, bueno, entraron teniendo esto, veamos cuánto salen teniendo, ¿verdad? Porque sabemos que históricamente en Guatemala hay demasiados casos de corrupción en donde, para no llegar tan lejos, una política como Roxana Valdetti, que tenía cierto presupuesto y con 2 años en la vicepresidencia, fincas por todos lados y casas por todos lados, ¿verdad? Entonces eso es un claro ejemplo, ¿verdad? Creo que es una forma de medir. Yo quiero agregar ahí que en ese caso estuve sentado en el mismo escritorio, en la misma silla, de la misma oficina, donde una persona que después fue señalada 5 años después por temas asociados a irregularidades dentro de su administración, no pudo contar la historia. Y afortunadamente de mi declaración de probidad y afortunadamente un finiquito contaron mi historia de manera diferente. O sea, que sí se puede pasar por la administración pública. Exacto. Y demostrar con eficiencia cuánto gana uno, con cuánto entró y con cuánto salió. Y de plano, no hay negocios mágicos ni hay fórmulas mágicas para cambiar los patrimonios, más allá que lo que esté apoyado aparte con la información que hay hoy en día a nivel de bancario, etcétera, para verificar de dónde vienen los recursos.
pues creo que son herramientas que ayudan para poder combatir la discrecionalidad de la corrupción. Por supuesto. Esto es parte de la entrevista con el binomio a la presidencia por el partido Cabal, Edmund Muller, el presidenciable, y Max Santa Cruz, el vicepresidenciable. Bueno, estamos abordando diversos temas, ¿no? Y parte de esta en este primer bloque, segmento, hemos hablado sobre el partido Cabal, la lucha contra la corrupción. Y pues bueno, en el segundo segmento se vendrán otras preguntas relacionadas a seguridad y también educación. Así que recuerden utilizar el hashtag El Combo Elecciones 2023 y seguirnos en redes sociales para estar en sintonía de Somos el Combo. Vamos a una pausa, ya regresamos. Hola, soy Fabiola Pais y yo, Sharon Carrillo, y te acompañamos de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana en Buenos Días, con segmentos de cocina, salud, belleza, viajes y más. Solo por Más TV, un canal que suma. Gracias por continuar en el programa Somos el Combo. Esta noche estamos entrevistando al binomio presidencial del partido Cabal, el licenciado Edmund Muller y el licenciado Max Santa Cruz. Ellos el pasado 10 de febrero recibieron sus credenciales por parte del Tribunal Supremo Electoral y prácticamente ya están en la carrera para llegar a la silla presidencial y a la silla vicepresidencial. Y pues bueno, pues seguimos con el programa y seguimos haciéndole más preguntas en relación, y ahora las enfoco, un tema que digamos genera siempre debate en redes sociales, en los guatemaltecos, en donde la gente dice, ¿cómo es posible de que en un país en donde el 60% de la población está en pobreza, el 23% de la población vive en extrema pobreza, un presidente de la República, un vicepresidente ganan 160,000 quetzales y 140,000 quetzales? ¿A ustedes les parece justo este sueldo para un presidente, para un vicepresidente? ¿Cómo lo ven? ¿Cuál es su percepción? No solamente el sueldo del presidente o del vicepresidente, hay muchos otros funcionarios en el Estado que ganan muchísimo más que el presidente o el vicepresidente. Entonces lo que vamos a crear es emitir una ley que regule los emolumentos, los ingresos, los viáticos, los gastos de representación de todos los funcionarios públicos de los 3 organismos del Estado. El presidente, por ejemplo, solo para poner un ejemplo, el presidente de la Junta Directiva del Banco de los Trabajadores están sentados, gana 250,000 quetzales al mes. Pregúntele al presidente de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Electrificación, INDE, cuánto gana en sueldos, en viáticos, en gastos de representación, en dietas. Más de 800,000 quetzales al mes. Y esas son las realidades. Y ahorita vimos el 22 de diciembre que los honorables magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 2 días antes de la Navidad, creyendo que nadie se iba a dar cuenta, se subieron los sueldos a ellos mismos. Y ahora ganan 78,000 quetzales cada magistrado y la honorable presidenta de la Corte Suprema gana 100,000 quetzales al mes. Y además modificaron el reglamento de viáticos para viajes internacionales. Primera clase. Y decían, y pues ya, eso de business class, no, por supuesto, no, somos magistrados. Primera clase, por favor. Y el exceso de equipaje en primera clase lo paga la Corte Suprema de Justicia, o sea, todos nosotros con nuestros impuestos. Y así podríamos hacer una disección de toda la administración pública, que aquí hay un abuso, un cinismo, una desfachatez. De nuevo, como yo decía, es un Estado y gobiernos que están al servicio de ellos, de ciertos grupos, ya no están al servicio de la gente. Y entonces esta emisión de esta ley que regule todos estos ingresos y emolumentos de toda la administración pública se hace imperativa en Guatemala. Para ustedes, ¿cuánto sería lo justo que gane un presidente y vicepresidente de un país como Guatemala? Yo diría que $10,000 al mes. ¿Cuánto es en quetzales? Como 80,000, digamos. Pues está bien. Lo que pasa es que también hay que agregar de que han sido tan malos los resultados de los diferentes funcionarios en la administración pública, que al final de cuentas igual podría ser que ganara 10,000 o que ganara 20,000 o que ganara 100,000, que en términos del resultado está la indignación al rato del salario en relación a comparación del mercado laboral, pero también las responsabilidades eventualmente son altas, pero los resultados son pocos. Entonces la gente le pone y le harta que el hecho de que haya gente que esté ganando este tipo de salarios y que los resultados, la discrecionalidad y la corrupción sea realmente motivo de la alimentación de sueldos mucho más elevados
que a ratos son mucho más también que los propios salarios nominales. El salario nominal para ir haciendo el menor de los problemas en relación a lo que pasa por abajo o por detrás de los salarios. Hay consejos municipales, porque antes el Código Municipal establecía que los consejos municipales pueden establecer las dietas, las remuneraciones, pero de un consejo municipal posterior, no para ellos. Los muchachos en el Congreso modificaron el Código Municipal y ahora los consejos municipales pueden establecer su propia dieta. Y hay municipios aquí en el departamento de Guatemala en donde los síndicos y concejales están ganando 105,000 quetzales al mes cada uno de dietas de sesiones ficticias del Consejo Municipal. Entonces, y así lo vemos en toda la administración pública. Como sociedad estamos pasando por una etapa muy difícil, muy complicada, que es la etapa del sálvese quien pueda. Es que fíjense ustedes, de que se me da la siguiente pregunta. Uno mira en la calle, por ejemplo, a los funcionarios, si ustedes son observadores, porque una cosa es estar aquí sentado, ¿verdad? Otra cosa es cuando ya se llega al poder. Por eso es que es interesante esas entrevistas, porque uno cuestiona y prometen. Ojalá que no sea el caso de ustedes, ¿verdad? Si llegaran a ganar. Porque resulta que después andan hasta con carros coleros, quieren que les abran paso. Sin placas. Sin placas. Nadie regula eso. Y se los digo porque entrevistamos al doctor Yamatei en las pasadas elecciones. Y todo lo que prometió en una entrevista no cumplió nada. Por ejemplo, una cosa tan sencilla, meter las alas tan sencilla como esa. Entonces, como les digo, una cosa es decirlo, pero otra cosa es cuando se está en el poder. También prometió retirar a Guatemala del Parlacén. Claro. Y no ha hecho absolutamente nada. ¿Vas a decir algo, Max? Yo pienso que, le decía a alguien en broma, digo, yo ya sé cómo saben los sanguchitos del gabinete, claro. Sé cómo saben los sanguchitos de la casa presidencial, ya sé, y he pasado muchas veces debajo del túnel entre casa presidencial y palacio, donde mataron a Castillo Armas. No nací en mi familia con un helicóptero en la puerta de mi casa para trasladarme a algún lugar, que lo tenga, qué bueno, pero tampoco es mi aspiración, después de ejercer un cargo público, salir con un helicóptero o acostumbrarme a eso sin entender que el poder es efímero, temporal y es relativo. Sí entiendo yo que hay mecanismos de seguridad en cualquier parte del mundo de la cual deben de acompañar a un funcionario en la medida de su desempeño del cargo que ocupa, pero hay límites a la lógica y otras no. Yo, en lo personal, he estado diciendo en diferentes lados que a mí me encantaría, por ejemplo, puede ser que sea incómodo para muchas personas, pero si tengo que ir a renovar mi licencia, ¿por qué no hacer mi cola para renovar mi licencia? O si tengo que ir al banco, ¿por qué no hacer mi cola para ir al banco? O hacer el supermercado. ¿Cómo haría la gente de las ADAS para no generar problemas a las personas del entorno? Esa sería la gran incógnita, porque la presencia de uno en un lugar con un acompañamiento de seguridad exagerado, sencillamente es molesto, es estorboso y es ostentoso y de repente genera indignación y va para la parte de lo que mencionabas bien de los sueldos, que se asocia a eso, a la ostentación del poder. También uno ve al funcionario nuevo que entra y de repente está con un reloj de estos y cuando sentís empieza con los relojes dorados y las cadenas y un montón de cosas más a adornarse que parecieran ser como parte del kit que reciben los funcionarios nuevos cuando entran a los cargos. De Casio a Rolex. Como claro. Algo así, como el de Casio a Rolex. Bueno, entonces ahora apuntando en tema de seguridad. Sabemos que desde las cárceles salen llamadas para extorsionar. Sí. Eso es un hecho, ¿verdad? No podemos medir qué porcentaje, pero eso es un hecho. Va. Además, que las mafias tienen el control de las cárceles. Así es. ¿Ah? El ejemplo de eso es Mariscal Zavala. ¿Sí? El control no lo tiene el sistema penitenciario, lo tienen los políticos y los empresarios que están ahí adentro, porque tienen privilegios como casas, televisores, etc. De llegar al poder, ¿qué harán con el sistema penitenciario para evitar estos privilegios y que exista ese control de las mafias dentro de las cárceles? Que el Estado asuma el control de esos centros penitenciarios, de todos. Ahorita no está en control el Estado de eso. O sí el Estado, funcionarios del Estado, pero en colusión con los bandidos y los malandrines y los delincuentes que están ahí. Existe la ley que prohíbe o que establece que se debe bloquear cualquier comunicación electromagnética dentro y alrededor de los centros penitenciarios. Sí, existe la ley. Y aquí no hay bloqueo de llamadas telefónicas ni nada porque no les conviene, no les interesa. Entonces ahí tenemos que retomar eso, pero con gente distinta y gente diferente. No entregarle la administración de los centros penitenciarios a las mismas mafias de siempre. Entonces yo ya lo hice pues, en Haití en una ocasión y lo hemos visto en otros países cómo se puede hacer.
Para eso hace falta una decisión política, la determinación de hacerlo. Mientras tanto, si no se hace, la población trabajadora, la gente que se esfuerza, la gente que se desvela, no va a tener la tranquilidad. Una señora, en cualquier lugar del país, antes era solo la capital o algunas cabeceras departamentales, ahora en cualquier lugar del país, alguien pone su tiendecita, su venta, al día siguiente está el marero cobrándole ya la extorsión. Entonces no se puede. Y el Estado tiene todo el derecho de utilizar todos los recursos a su poder, a su disposición, para garantizar la paz y la seguridad de los guatemaltecos. Entonces hay muchas formas de hacerlo, hay modelos también, según la ley, la custodia de los reos no puede ser delegada, sino que tiene que ser el sistema penitenciario quien los proteja. Está bien, pero el segundo círculo, ese es el primer círculo. El segundo círculo, eso se contrata, como se hace en todas partes del mundo, a una entidad privada que se encarga de que ahí no entre y no salga nada que sea ilegal. Y ellos son los responsables. Esa es una forma de ir controlando estos centros, entre muchas otras medidas que habría que hacer. Pero digamos que en el gobierno de Edno Muled y Max Santa Cruz se acaban los privilegios para los del Mariscal Zavala y para todas las cárceles. Bueno, ahí hay que hacer una separación también de qué tipo de delitos son, porque hay, digamos, criminales hechos de sangre, asesinos, homicidas y todo, que tienen un tipo de comportamiento, de control, que es diferente al de un delito civil, por ejemplo, otro tipo de cosas. Entonces hay que ir haciendo catálogo. No se puede, digamos, castigar a todos con la misma vara cuando hay una diferente categoría de delitos los que se están cometiendo. Claro. Sí. Ok. Y partiendo del tema de la seguridad que mencionaba, que pues obviamente el Estado tiene que utilizar todo el andamiaje y lo que tiene a disposición para garantizar de la ciudad, de la seguridad de los guatemaltecos y guatemaltecas, muchos políticos, muchos otros candidatos hablan del ejército, ¿verdad? Que va a jugar un papel fundamental en el tema de seguridad dentro de su plan de gobierno. Dentro de su trabajo, dentro de su plan, en el que supongo que están trabajando todavía, afinando detalles, ¿cuál va a ser el papel del ejército dentro de su plan de gobierno? Porque muchos hablan de sacarlos a las calles. ¿Qué va a pasar en el caso del Cabal? Max, empieza usted, no sé. ¿Perdón? No, dale. No, yo cuando dije que el Estado tiene el derecho y la obligación de utilizar todos los recursos a su disposición, incluye el ejército, por momentos temporales. No permanentemente. Cuando hace 2 o 3 años se retiró, un tiempo de Jimmy Morales, se retiró al ejército de las patrullas conjuntas que realizaba con la Policía Nacional Civil, la propia población, en comunidades, en aldeas, en barrios, en zonas, pedían que por favor regresara el ejército. ¿Saben por qué? Porque esa presencia disuasiva es muy importante en las calles. Por supuesto que son operaciones de la PNC, de la policía, el ejército acompaña, apoya, pero no son los que dirigen eso. Entonces, durante una época, durante un tiempo temporal podrá ser, habrá que determinarlo todo, mientras se acrecientan las capacidades de la Policía Nacional Civil, ese acompañamiento es importante. Esa presencia disuasiva determina, es realmente un elemento que cambia el comportamiento de los delincuentes en cualquier donde. Porque cuando ven pasar una patrulla ahí, ya se refrenan. Si no hay ninguna patrulla, si no hay vigilancia, si no hay esa presencia disuasiva, entonces aquí la gente se desborda. Entonces yo creo que en algunos momentos es importante esa colaboración del ejército en apoyo a la Policía Nacional Civil, siempre en beneficio de la seguridad de los ciudadanos. Yo solo agregar que la construcción de un Estado democrático también pasa por la seguridad democrática y las funciones están bien determinadas en cada una de las instituciones. Sabemos a quién corresponde la parte de la seguridad civil, pero como bien dice el doctor, pues en este caso el ejército puede ser un factor de apoyo. Pero al margen de ello, lógicamente también tenemos que entender que el tema de la seguridad es un tema no solo de manejo de percepciones, sino de realidades y debería de entenderse en fases, una fase mucho más corta, una fase mediana y una fase de largo plazo. Lo que estamos recibiendo hoy en día a un país es donde alguna parte de sus segmentos importantes de la institucionalidad, incluido el sistema penitenciario, se ha visto absolutamente colapsado por la falta de voluntad política o por decisiones equivocadas. ¿Quién no sufre esto? El ciudadano que está en el día a día. Y las respuestas son las que hay que dar en el día a día a esta ciudadanía. Seguramente cumpliendo con las capacidades y las funciones de cada una de las instituciones. Y yo solo agregaría algo que es fundamental, la parte de la prevención del delito para el tema de la seguridad es una de las primeras acciones que hay que tomar para revertir algunos defectos en áreas abandonadas con oportunidades, etc. Y lo otro,
es el tema de la inteligencia civil, que también va a permitir poder llegar a la investigación directa para poder determinar y anticipar la comisión de cualquier delito que tiene que ver incluso con las extorsiones de las cárceles o con las estructuras de bandas organizadas, desde lo más sencillo hasta lo más complejo como es el narcotráfico. Lo que pasa es que la inteligencia civil la utilizan ahorita para controlar periodistas, por ejemplo, ¿verdad? Eso es lo que hay que cambiar. Eso es lo que hay que cambiar. Andar vigilando a opositores y andar... No solamente a periodistas, sino a políticos. Exacto. En el Ministerio de Gobernación existe una unidad. Esa unidad está vigilando todas las redes sociales. Yo saco un tweet, por ejemplo, y alguien pone un like, y inmediatamente averiguan quién puso ese like. Esa señora, cómo se llama, dónde vive, dónde trabaja, es enfermera, trabaja en un hospital privado, no se puede hacer nada. Claro. Alguien pone un comentario en Facebook de algo que yo hice, que yo publiqué, un comentario aunque sea, inmediatamente averiguan. ¿Y esa persona quién es? Trabaja en el Ministerio de Cultura y Deportes, despedido. Y yo tengo más de 52 casos documentados de gente que han sido despedidos y se les dice: ha sido despedido porque usted está apoyando a Cabal y está apoyando a Mulet. Y fíjese que hay algo, ahí la Secretaría de Inteligencia tiene mucho que ver, ¿verdad? Que es un tema que hay que entrarle a la Secretaría de Inteligencia. También las AS también. Las AS, la Secretaría de Inteligencia, porque son estructuras dentro del poder que lo que hacen es vigilar a los ciudadanos y controlar a los ciudadanos. Terrorismo de Estado. Exacto, terrorismo de Estado y no controlar a los criminales. Exacto. Y eso se lo digo abiertamente a la Secretaría de Inteligencia, a las AS, como dice Sony, a la CIE, que dejen de estar controlando, porque finalmente no hacen su trabajo, que es para lo que se les paga. ¿Sony? Claro, por supuesto, no, si es que al final es terrible, pues, o sea, no cumplen su rol fundamental. Ni siquiera durante los regímenes militares habíamos visto un acoso, un hostigamiento como el que estamos viendo ahora en contra de empleados y funcionarios públicos porque tienen una simpatía por un partido político que no es del agrado. O periodistas. O periodistas. Bueno, ya para como finalizar este tema, del tema de seguridad, de forma breve, ¿cuál sería su plan en relación a la Policía Nacional Civil para fortalecerla? Porque muchos han hablado de que en los últimos años hubo un retroceso. Durante los últimos 2 años del gobierno de Jimmy Morales se descabezó a la Policía Nacional Civil. Todas las promociones que iban subiendo mediante ascensos, meritocracia, capacitación, formación, todo eso lo hicieron a un lado y empezaron a poner gente ahí por nombramientos puramente políticos, gente sin ninguna capacidad, sin ninguna experiencia, gente que incluso había sido expulsada de la PNC por actos de corrupción, los volvieron a poner ahí y ahí se descalabró todo ese proceso que venía. Entonces ahorita tenemos que retomar la institucionalización de la PNC. Pero eso tiene que ver con la corrupción también. Hace 3 semanas en la zona 6, en la Escuela de la Policía Nacional Civil, inauguraron ahí un nuevo curso con 1.200 nuevos estudiantes en la Escuela Nacional de la Policía. Hubo exámenes de admisión, pero eso no valió nada. Punteos arriba, abajo, no valió nada. Fueron admitidos solamente aquellos 1.200, aquellos que pagaron 15,000 quetzales cada uno. Y no era el recibo oficial de la policía, no, era por debajo de la mesa. En la Policía Nacional Civil, cualquier ascenso solo se alcanza y se logra si se pagan 20,000 quetzales. Eso fue la última vez que podría ser más alto ahorita, porque el año pasado eran 20,000 quetzales. Entonces, son cosas que también tenemos que impedir, pues, la corrupción, porque ahí se examinaron esos jóvenes y ahí, aunque hubieran perdido... ¿Eso se lo denuncian a ustedes? ¿Eso se lo denuncian a ustedes? ¿Quién? ¿Personas que, agentes policías? Sí, agentes de policía. Yo tengo amigos en la policía que me dicen, mire lo que está sucediendo, pues. Entonces, pero la podredumbre es impresionante y afecta. Usted que me pregunta por el tema de la PNC, pues tenemos que empezar con eso también. Claro. Es que difícil, ¿verdad? Pero complicado. Bueno. No, complicadísimo. Sí, complicado. Bueno, recuerden que están viendo el programa Somos el Combo que conduzco junto a mi colega Sony Figueroa. Ahí nos pueden seguir en redes sociales, Marvin del CID y Sony Figueroa, ahí van a aparecer los nombres en pantalla y también las redes del canal Más TV. En el siguiente bloque vamos a seguir hablando con el binomio presidencial del Partido Cabal, el licenciado Edmund Mulet y el licenciado Max Santa Cruz. Gracias por seguir en sintonía del programa Somos el Combo. Esta noche nos acompañan aquí en el estudio del canal Más TV el binomio presidencial del Partido Cabal, Edmund Mulet y Max Santa Cruz, quienes nos están hablando en términos generales sobre su plan de gobierno. 1 hora es muy poco para hablar de muchas cosas de las que quisiéramos abordar y discutir con ustedes.
pero tratamos de darles los elementos más importantes a los ciudadanos y a las ciudadanas para que vayan tomando sus conclusiones, para que vayan analizando qué es lo que más le conviene al país. Y recuerden a ustedes que nos miran en redes sociales, pueden dejar sus comentarios ahí en nuestras cuentas y ahí van a aparecer los nombres en pantalla. Sony. Claro, por supuesto. Y es que en el programa anterior entrevistamos al binomio presidencial de Victoria. Y ahí vean personas que nos planteaban, ¿y por qué no le preguntan el tema de educación, ciertas cosas? Y surgió algo como relacionado al tema de Joel Acevedo, sí, ¿no? Porque es un tema muy importante que la gente quiere saber, ¿ya? Porque dice la gente es que utiliza a todos los gobiernos de turno, los extorsiona, que si no le aprueban el pacto colectivo no lo van a apoyar y salen a protestar y se detienen las clases. ¿Qué piensan ustedes de Joel Acevedo? ¿Van a negociar con Joel Acevedo de llegar a ustedes al poder? Pues yo no tengo el gusto de conocer al señor Joviel Acevedo. No tengo el gusto de conocerlo. A mí lo que me impresionó mucho fue el año pasado, en enero del año pasado, que el que pronunció el discurso oficial para inaugurar el ciclo lectivo fue Joviel Acevedo. Está el presidente de la República, está la ministra de Educación, y el que pronuncia el discurso oficial en nombre del Estado de Guatemala, del gobierno de Guatemala, es Joviel Acevedo. Entonces, si se dan ese tipo de espacios y de ahí, creo que estamos cometiendo un grave error. Mucho de la calidad de la educación que está por los suelos se debe a ese tipo de actitudes que no permiten que ni siquiera los maestros vayan a tener cursos de mejoramiento y mucho menos en temas de nuevas tecnologías y mundo digital. Guatemala es el país de todo el continente americano que menos invierte en educación, escasamente 2.7% de nuestro Producto Interno Bruto, Costa Rica casi 8%, y vemos la calidad de la educación que es de las peores del mundo, incluyendo colegios privados, y ahí están las evaluaciones que hace el Ministerio de Educación. Entonces, todos esos son elementos que prueban de que ese liderazgo que ha estado ahí durante muchos años, no está al servicio ni de la educación, ni de los niños, ni de los jóvenes, ni de los estudiantes, y mucho menos de los maestros. Entonces, aquí hace falta un debate importante a fondo sobre la trascendencia que le tenemos que dar a la educación en Guatemala, incluyendo pues el que ya se jubilen, que pasen ya a otra etapa de su vida, personas que no están al tanto de lo que se necesita en Guatemala en temas de educación. Sin que me digan nombres, así rapidito. ¿Ya han pensado en algún ministro de educación o ministra, tomando en cuenta, por varias razones se lo digo, porque usted mismo lo dice, Max seguramente lo está pensando, un sistema educativo desigual? Yo siempre lo pongo como ejemplo, lo damos con Sony. Usted tiene 2 niños aquí que empiezan en la primaria, en un colegio de clase media y un niño en una escuela pública. Pero ¿qué sucede? Cuando terminan la primaria la desigualdad es terrible. Y cuando terminan los básicos, no digamos, eso es una cosa desproporcionada. Y el tema de la educación es un tema al que hay que invertirle, hay que atacar las raíces de fondo. Así es. Ya han empezado ustedes, es que no se trata solo de un ministro o ministra, no. Realmente hay bases para construir una educación sólida en una sociedad tan desigual, una sociedad con tanta pobreza, donde unos tienen oportunidades y otros son rezagados. ¿Qué hacer en ese sentido? ¿Han pensado en algún ministro o ministra? Bueno, tal vez Max. No, y ministro o ministra realmente no. Yo creo que la forma de poder venir y elegir en su momento algunos cuadros dentro de la administración pública van a tener que responder a los planteamientos que se hagan dentro de la visión que se tiene de un plan de gobierno que tenga y abarque los aspectos que estás hablando, pero incluso recordemos que la parte o el condicionamiento de una educación exitosa de un niño que está en una escuela pública, que puede ser muy cuestionada a un colegio privado, también no solo empieza en la educación, sino que empieza desde la concepción, como el tema de seguridad alimentaria, donde vamos condicionando también y de alguna forma dirigiendo cuál va a ser el destino de este niño que tenga posibilidades mejores a nivel de conocimiento y de desarrollo. Pero estamos hablando también de una educación de tercer mundo, si no más bajo, en donde indigna que se inaugure un ciclo lectivo cabal recientemente y los padres se anden buscando entre los fierros retorcidos y oxidados algo para que los niños se sienten, ni siquiera un escritorio, algo para que los niños se sienten, escuelas sin techos, hay muchos maestros dentro de ese conglomerado
de un 85% de utilización del presupuesto de educación en funcionamiento, que incluye maestros, pero también incluye actos colectivos, y un 15 o 16% más o menos, dependiendo del porcentaje, sobre lo que es inversión. ¿Esto qué significa? Que las escuelas no son las adecuadas para los niños, que los maestros que sí realmente tienen vocación, que son la gran mayoría y que se quiebran la espalda por realmente llevar educación a los niños en una relación importante entre alumno, maestro y padres de familia, pues también nos tienen las condiciones necesarias, que ojalá dichos pactos colectivos que apelan supuestamente a mejorar la educación en el país y a mejorar las condiciones del magisterio, realmente tuvieran ese propósito. A final de cuentas no se da. Y el tema de educación bilingüe, desde la parte de un aprendizaje en el idioma materno, como la posibilidad de tener herramientas en idiomas internacionales que hoy en día se utilizan para poder generar mejores oportunidades, tienen que ser desafíos de una educación moderna y que permita, precisamente lo que estás hablando, combatir la pobreza a partir de la generación de oportunidades. Y dentro de nuestro plan de educación, el propósito es, ya tenemos los planes, el diseño, los estudios actuariales, y perfectamente se puede hacer, es tener un acceso cero costo en todas las escuelas y en todos los institutos, acceso a Internet gratuito. Y en las plazas públicas también, y dotar a todos los niños y a todos los estudiantes de su tablet y de su computadora para que estudien las nuevas tecnologías, para que sean competitivos. El mundo está avanzando a una velocidad años luz, y nosotros dando una educación del tiempo de la edad de piedra a los niños. No se puede. Entonces tenemos que darles ahí esos instrumentos. Claro. Si no, no van a conseguir empleo, no van a ser competitivos. Claro, por supuesto. La verdad que son temas que deben tratarse con mayor profundidad, digamos, sí, ¿no? Porque al final son problemas históricos en Guatemala, la corrupción, la seguridad, la educación. Pero ahora ya empezamos con una parte de preguntas varias. Y queremos empezar esta partiendo de un tema que recientemente, digamos, afecta a muchos guatemaltecos y que tal vez no se le ha dado la importancia del tema por parte de la ciudadanía, que es que, ¿qué piensan ustedes de la más reciente resolución de un juez que a solicitud del Ministerio Público pidió investigar a periodistas y a medios de comunicación simplemente por el hecho de que no les gusta una publicación? Pero además, obviamente, en las últimas semanas, días, se han incrementado los ataques, amenazas, criminalización en contra de periodistas. Eso es algo terrible. Nosotros hemos sido muy claros y muy vociferantes en ese tema de denunciar este tipo de cosas. Dimos una conferencia de prensa hace 3 días, el lunes de esta semana, denunciando este acoso, este hostigamiento, esta persecución que viola todos los principios de la democracia y de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y si seguimos así, vamos a seguir deslizándonos poco a poco a un modelo igual que Nicaragua. O sea que tenemos que ser muy cuidadosos, y a veces las gentes me dicen, pero ¿por qué está usted tan furioso con este tema? Es que si no le elevamos la voz en este momento y no le ponemos un alto a esto ahora y aquí, después como sociedad, como comunidad, como país, como república, nos vamos realmente a arrepentir por no haber dicho y no haber hecho las cosas que debimos haber hecho en su momento. Y este es el momento ahora de elevar nuestra voz y de decir, poner un alto aquí a este tipo de... O sea que su compromiso es respetar la libertad de prensa. Pero absoluta. Pero es que si no, no hay democracia. Ya lo hicimos públicamente. De hecho, hay que decirlo, somos los únicos que hemos salido públicamente a defender ese principio constitucional de la libertad de emisión de pensamiento como una base fundamental de la democracia y como una base fundamental de respeto de los derechos individuales y colectivos. Porque, licenciado, hay una cosa un tema que no se aborda por lo general, ¿verdad? El tema de las redes sociales, ¿verdad? En las redes sociales circulan muchas opiniones a favor, en contra, a nosotros nos atacan constantemente, nos dicen de todo. Hay una pregunta que nos pusieron en redes sociales. ¿Usted maneja sus redes sociales, no? ¿Perdón? ¿Usted maneja su Twitter, su Facebook? Mi tweet sí. ¿Sí? En tu caso sí. Es que lo que pasa es que hay unos ciudadanos que dijeron de que usted los había bloqueado. ¿A qué se debe ese bloqueo? Bueno, cuando uno identifica que se trata de un netcentero que está al servicio de ciertos grupos, ciertas personas, que uno sabe esa persona no está haciendo un comentario, no está haciendo realmente una crítica constructiva, sino que es ya de insulto. Entonces yo tengo el derecho de bloquear a quien yo quiera. Él tiene el derecho de decir lo que quiera, en contra de mí, en contra de cualquier persona, pero yo también tengo el derecho
de no recibir los insultos y los ataques. Es que, porque me preguntan, disculpen, así rapidito, porque tenemos muy poco tiempo. Es que resulta que en países como México, la Suprema Corte determinó que ningún político, ningún funcionario puede bloquear a periodistas ni a ciudadanos cuando en su cuenta transmite información de interés público. Lo mismo hizo la Corte Suprema de Estados Unidos. Lo que pasa es que son temas que todavía no discutimos a fondo en democracias tan débiles como esta, ¿verdad? Pero yo creo que es un tema que hay que abordar en algún momento. Y el funcionario tiene que aguantar las críticas, incluso las maltratadas a veces, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer para que el ciudadano se siente identificado y no caer a eso, ¿verdad? Y lo que pasa es que las críticas que pueden haber ahora de que de repente el doctor Mulet o en lo personal se haya bloqueado a alguien, hay que decir que no somos funcionarios, somos candidatos a un cargo de elección. Ya en el manejo de una cuenta institucional oficial es otro tipo y otra historia. Pero en este momento uno tiene el derecho de poder bloquear a una persona que por diferentes razones, sin haber dado lugar a faltarle jamás el respeto a nadie directamente, pero que sí se ha dado lugar para irrespetarlo a uno, no tengo por qué aguantarlo, sin duda. Y no es un tema de opiniones, es un tema de calidad del insulto. En serio, hay gente que se especializa en la calidad del insulto. Si te digo que nos dicen a nosotros. No, yo me imagino que sí. La última vez me dijeron a mí, malnacido. No, hombre, que vas a morir. Suave, eso es lo más suave. Y eso es lo más Pero suave. bueno, salgamos de ese tema porque si no, Sony. Sí. No vamos a caer entre las redes. Sí, lo que pasa es que si no vamos a... cambiando un poquito de tema, así rapidito. ¿Qué opinan ustedes del Tribunal Supremo Electoral de que está dejando fuera a unos candidatos con cuestiones ahí puramente arbitrarias? Por ejemplo, el caso de Roberto Arzú y de Telma Cabrera. ¿Esto le resta credibilidad al sistema, a las elecciones? ¿Qué opinan ustedes con respecto a eso? Así en breve. Bueno, esto afecta a la credibilidad del proceso. O sea que este tipo de decisiones del Tribunal Supremo Electoral que no son iguales para todos, porque a Roberto Arzú se le acusa de haber hecho campaña anticipada. Esa es la razón por la cual no lo inscriben. Pero ¿cuántos otros precandidatos a la presidencia hemos visto que se han dedicado durante 2 años a hacer campaña anticipada y a eso no les pasa nada? O sea que la aplicación aquí de la ley, de la interpretación es arbitraria. Max. Yo creo que es importante que el Tribunal Supremo Electoral pueda brindar certeza al ciudadano de que al final de cuentas un proceso electoral con los participantes que haya, sea por las razones correctas y no por interpretaciones eventualmente de carácter político o antojadizas o casuísticas. Es fundamental para la democracia contar con la certeza de las decisiones del Tribunal Supremo Electoral. Perdón. Claro, y ahora pues mencionaba, creo que en el primer segmento habló del Parlamento Centroamericano. Claro. ¿Qué piensan del Parlamento Centroamericano? De llegar al cargo, ustedes dirían, harían el mecanismo, lo que sea, para salirse. Pero no nos van a decir lo que dicen todos los políticos, lo vamos a disolver y no van a cumplir, ¿verdad? Mejor, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué proponen? En la campaña pasada yo no presenté candidatos al Parlamento Centroamericano. Hubo un señor, por cierto, de un partido Victoria, que era candidato presidencial, y le pareció una muy buena idea también. Sí, yo también voy a retirar a Guatemala el Parlacén, que es una barbaridad, que es un abuso. Y su esposa era candidata al Parlacén. Entonces no son congruentes entre lo que dicen y lo que hacen. Y un señor que se dice presidente ahorita también ofreció que iba a retirar a Guatemala el Parlacén y no hacen nada. Entonces, pero ellos sí presentaron candidatos al Parlacén. Nosotros no presentamos candidatos al Parlacén ni en el 2019 ni ahora. Okay. Ahora hay muchas excusas y muchos pretextos, que la Convención de Viena, que no hay ningún artículo en el Tratado Constitutivo que permita que se pueda salir. Mentira, mentira. Entonces, ¿saben cómo se resuelve eso? Con una consulta popular. Y para una consulta popular se hacen falta 5,000 firmas. Ya llevamos más de 1,500, 2,000 firmas listas, y esa consulta popular incluye 4 elementos fundamentales que forman parte de la transformación del Estado también. Primero, voluntad, decisión soberana del pueblo de Guatemala, retirar a Guatemala, Guatemala se retira el Parlacén. Decisión soberana. Segundo punto, vamos a cortar el número de diputados. Tenemos 160 hoy. Pero hay que modificar la Constitución. Es consulta popular para reformar la Constitución. Sí. El Parlacén no tiene que ver con la Constitución. Sí, por supuesto. Pero los 3 siguientes elementos que les voy a enunciar ahorita tienen que estar plasmados en la Constitución. Guatemala va a tener un tope máximo de 80 diputados al Congreso de la República. Conforme aumenta la población, cada vez abrir más diputados y más diputados y más diputados y más diputados. ¿Y los otros? Las otras preguntas. Y esa es la segunda pregunta. La segunda pregunta: ya no se va a votar por listas, sino por personas. Okay. Eso ya, distritos electorales más pequeños, para que haya una relación entre el elector y el elegido, y
que rindan cuentas. Y tercer elemento, el presupuesto del Congreso. ¿Ustedes saben cuánto se autorizó el Congreso para este año? No, 1.000 millones, como 1.000 millones de quetzales. 1.200 millones de quetzales. No fueron ni 200. Se le va a poner tope entonces. El presupuesto del Congreso de la República no será mayor que el 0.04% del presupuesto general de la Nación. Ok, eso coinciden los dos en eso. Sí, pero agrego algo rápido también. La decisión de ir al Parlacén, incluso de que no hayan candidatos, es también nuestra de poder llegar al cargo de elección, a la presidencia y vicepresidencia, y aparte de las reformas, en todo caso tomar nosotros la propia decisión de decir, nosotros al momento de terminar nuestro mandato, no vamos a ir al Parlamento Centroamericano. Y hay antecedentes con esto. O sea, no vamos a ir como otros corriendo a medianoche a ver cómo los juramentan a tropezones y viendo de qué manera se esconden del brazo largo de la ley. Claro, por supuesto. Pues bueno, ya digamos de que estaríamos ya finalizando el programa, pero hay una pregunta que hay que hacerle a usted directamente, señor Mulet, y hay que hacérsela porque hay publicaciones de prensa y porque es algo que los guatemaltecos, muchas personas lo mencionan en redes sociales. Hay publicaciones de prensa, como le decía, que lo vinculan a usted a una red de adopciones irregulares. Lo mencionan en las publicaciones de niños guatemaltecos a finales de los 70s, a inicios de los 80s. Algo de que muchos guatemaltecos se lo reprochan en la actualidad, lo dicen en redes sociales. Usted se dará cuenta que se lo ponen en redes sociales. ¿Qué puede decir al respecto? Bueno, mientras unos asesinaban, mientras unos aplicaban la política de tierra arrasada, que mataban, secuestraban, desaparecían personas, yo ayudé a 5 niños guatemaltecos a salvarles la vida, a colocarlos en procesos legales de adopción. No hubo nunca nada ilegal. Fue una acusación de la mano peluda de la época, diciendo que era un proceso ilegal, y no era ilegal. Y nunca hubo juicio ni proceso, fue una acusación de la policía, de la Guardia de Hacienda de aquella época, de la Policía Nacional de aquella época, y entonces nunca hubo juicio ni proceso porque todo estaba en ley. Y estos niños finalmente pudieron ser adoptados en Canadá, y me enorgullece mucho el haber podido ayudar a estos niños. De una cosa sí me arrepiento, no haber podido ayudar a más niños en aquella época para darles una oportunidad de vida, de cariño, de apoyo, de educación, de salir adelante. Y la mano peluda, después de ese incidente que fue en hace 42 años de eso, en 1981, al poco tiempo, a los 2 meses, corrí por primera vez como candidato a diputado y gané mi elección. Después fui candidato a diputado varias veces, 2 veces, después presidente del Congreso, embajador de Estados Unidos, en muchas otras funciones, y nunca nadie jamás dijo nada. Hasta ahora que la mano peluda fue a buscar ahí, pero lo único que pueden encontrar, con eso lo vamos a afectar, pero les puedo asegurar que no hay absolutamente nada de irregular y siempre se hizo de buena voluntad. Y finalmente, no había de por medio ningún interés económico. Yo no cobraba honorarios como notario, como abogado, era todo de buena fe, pro bono, pensando siempre en el bienestar de estos niños. Así rápidamente, porque el tiempo lo tenemos encima. ¿Vas a preguntar algo más? ¿Matrimonio de personas del mismo sexo, sí o no? La Constitución no lo establece. ¿Max? Mientras la ley no lo contemple. ¿Legalización de la marihuana, sí o no? Sí. Sí. ¿Son? Pena de muerte. Sí, No. ¿Seguros? Seguros, toda la vida. Cuando hablamos de pena de muerte, yo les pregunto siempre a la gente, bueno, díganme a quiénes vamos a fusilar. Díganme a quiénes vamos a fusilar. ¿A quiénes? A los descalzos de siempre. Porque el pobrecito ese no tiene ni los recursos, ni los contactos, ni las relaciones para protegerse. Aquí hay grandes criminales de cuello blanco en Guatemala, asesinos, homicidas, en residenciales, en condominios y todo. Esa gente nunca les va a pasar nada. Mientras no haya una aplicación de la justicia igualitaria para todos, no. Iba a decir una colonia, pero estamos haciendo una investigación de ahí, no quiero decir el dato. Hay que alertar a los vecinos. Exacto. Pues bueno, eso es parte del programa Somos el Combo. Recuerde que el 25 de junio usted va a elegir a sus próximas autoridades, diputados al Congreso de la República, su alcalde y también al próximo presidente y vicepresidente de la República. El objetivo de estos programas es usted darle elementos para que usted decida a qué persona, a qué candidato le va a dar su voto. Ese 25 de junio. Este ha sido un programa más de Somos el Combo. Esta noche tuvimos como invitados al binomio presidencial del partido político Cabal,
Edwin Mulet y Max Santa Cruz. Esto ha sido por esta noche. Los esperamos el próximo jueves a las 19 horas. Feliz noche.